Hola amigos, hoy quería hablarles sobre los mastodontes de América del Sur. Los únicos representantes vivientes del orden de los proboscidios son las 3 especies de elefantes actuales. Sin embargo, el grupo fue mucho más diverso en el pasado. De las 3 especies que viven hoy, 2 habitan en el continente africano y una en el continente asiático. El registro fósil es mucho más extenso. Se reconocen 175 especies de proboscidios, entre las que se encuentran los gonfoterios, que habitaron gran parte de América del Sur durante un periodo comprendido entre 2,5 millones de años y 8.000 años antes de la actualidad. Sus restos fósiles son de los más comunes, y las evidencias encontradas en distintos yacimientos paleontológicos sugieren la importancia de estos animales como alimento para los primeros pobladores de América. Durante la mayor parte de la era Cenozoica, este grupo fue uno de los más exitosos en función de la diversidad y variedad de hábitats que pudieron colonizar. Algo muy característico de este grupo, tanto de las especies vivientes como las que están extintas, es que tienen las fosas nasales muy arriba de las órbitas oculares, siendo una característica muy representativa también la presencia de una trompa o proboscis muy desarrollada, y los segundos incisivos, comúnmente denominados colmillos o defensas. Los restos más antiguos de este grupo provienen del Eoceno inferior del norte de África en Marruecos, con una edad de 55 millones de años. Estos corresponden a un cráneo muy primitivo y muy pequeño, de un animal que tendría entre 10 y 15 kilogramos. Desde entonces, este linaje se ramificó en distintos grupos y sus especies se adaptaron a innumerables hábitats, tanto anfibios como terrestres, en una distribución geográfica muy amplia. Hace unos 23 millones de años, la distribución de los proboscidios abarcaba Europa y Asia, ampliándose a Norteamérica hace unos 15 millones de años. Probablemente esto ocurrió cuando un puente natural que unía Alaska con Asia fue utilizado como una ruta de migración por estos grandes herbívoros. La diversidad de hábitats potencialmente aprovechables en América del Norte promovió la radiación, especialmente en el grupo de los gonfoterios y sus parientes, y esto lo podemos ver en restos que van desde 15 millones de años hasta hace unos 10.000 años. En el registro de los fósiles de Norte y Centroamérica se encuentran 3 familias: los gonfoterios, los mamuts y los elefantes. Respecto a los gonfoterios, se reconocen 8 géneros diferentes. La familia de los mamuts está representada por una sola especie, el mamut americano, conocido también como mastodonte americano. Esta especie también representa el primer proboscidio fósil que fue registrado en el continente americano y que fue descrito en 1778 por Buffon. Su distribución hasta el sur abarcó hasta Costa Rica. La familia de los elefantes estuvo representada por el género Mammutus y 4 especies diferentes, teniendo una amplia distribución desde Alaska hasta América Central. Con el surgimiento del Istmo de Panamá hace aproximadamente 3 millones de años, se produce el gran intercambio biótico americano. Las faunas de América del Norte entran a América del Sur y viceversa, y esto ocasiona la ocupación de nuevos hábitats en ambos lugares por las especies inmigrantes y también la competencia con las especies endémicas por los mismos recursos. Entre los grupos que entran a América del Sur tenemos a los perisodáctilos, a los artiodáctilos, a los carnívoros y a los gonfoterios. Sobre el grupo de los gonfoterios no se sabe exactamente en qué momento se produce su entrada. Algunos creen que recién a comienzos del Pleistoceno. Sin embargo, la cronología más antigua es la de Tarija, en Bolivia, cuyo fechado arroja una edad de 1 millón de años. No obstante, se encontró un proboscidio en la Amazonía peruana que aparentemente mostraría una edad anterior, siendo del Mioceno tardío, y por lo tanto los gonfoterios habrían entrado bastante antes del gran intercambio. Los proboscidios fósiles encontrados en América del Sur fueron estudiados desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Se conocen en sedimentos que van desde el Pleistoceno hasta el Holoceno. Todos estos restos de Sudamérica fueron asignados a la familia de los gonfoterios.
A pesar del gran número de sinónimos que existieron en todo este tiempo, en la actualidad solamente se reconocen 2 géneros: Cubieronius, representado por una sola especie, y Stegomastodon por 2 especies. Aunque acabo de mencionar que solamente los gonfoterios llegaron a América del Sur, hay algunas evidencias que ponen esto en duda. Por ejemplo, un molar aislado que se encontró en Guayana Francesa a mediados del siglo XIX y que aparentemente sería del género Mammutus, y restos de un molar que provienen de la Amazonía brasileña con características similares al molar anterior. Esto significaría que la familia de los elefantes también llegó por lo menos hasta el norte de América del Sur y que no fue América Central el límite más austral de los elefántidos como clásicamente se sostenía. Realmente los gonfoterios, también llamados mastodontes, son uno de los grupos fósiles más comunes de megamamíferos que se encuentran en los yacimientos del Pleistoceno. Tanto el género Cubieronius como el género Stegomastodon tenían cuerpos robustos, el cráneo algo deprimido en relación a los elefantes actuales, tenían incisivos superiores en forma de colmillos o defensas largas, más o menos curvadas, tienen una torsión en espiral, la mandíbula es corta y no tiene colmillos inferiores, aunque en algunos ejemplares de Cubieronius se pudieron determinar vestigios de pequeñas defensas inferiores. Con respecto a la distribución de estos gonfoterios, a Cubieronius lo encontramos en zonas de alta montaña y altiplano de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Chile. En Colombia se encontraron restos a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual indicaría que esta especie estaba adaptada a condiciones climáticas frías y templadas. Con respecto al género Stegomastodon, se ha encontrado en un montón de países de América del Sur y sus restos están más asociados a llanuras y a zonas costeras, lo que sugiere una preferencia por ambientes cálidos y húmedos. Se cree que el género Stegomastodon utilizó una ruta oriental de las tierras bajas que le permitió ir desde el norte de América del Sur hasta la zona pampeana de Argentina, utilizando todo el borde costero continental y la Amazonía brasileña. Registros de restos fósiles de gonfoterios asociados con puntas de flecha y a otros elementos líticos sugieren evidencias de cacerías realizadas por los primeros pobladores de Sudamérica. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.